Las urgencias oncológicas son situaciones que implican un riesgo para la vida o que causan un deterioro agudo en el estado de salud de los pacientes oncológicos y están directa o indirectamente relacionados a la enfermedad y su tratamiento. Pueden presentarse durante la progresión de una enfermedad neoplásica ya conocida o como manifestación inicial de una neoplasia aún no diagnosticada. Por lo tanto, el diagnóstico requiere muchas veces un alto nivel de sospecha clínica. Ante una urgencia oncológica, cada paciente debe ser evaluado de forma individual y con un equipo interdisciplinario para poder determinar el abordaje en cada una de estas situaciones. Debe tenerse en cuenta la estadificación tumoral, el performance status del paciente, cuáles son las expectativas u objetivos del paciente respecto de su enfermedad y cuáles son las limitaciones del tratamiento. Los síndromes considerados como urgencias oncológicas clásicas pueden dividirse en tres grandes grupos que corresponden a urgencias oncológicas que se producen como consecuencia de alteraciones mecánicas, urgencias oncológicas que se producen como consecuencia de alteraciones metabólicas y las que son secundarias al tratamiento instaurado. El síndrome de compresión medular, el síndrome de la vena cava superior, el derrame pericárdico maligno y la hipertensión intracraneal pueden agruparse dentro de las urgencias oncológicas mecánicas. La hipercalcemia maligna y el síndrome de lisis tumoral se agrupan dentro de las urgencias metabólicas. Y por último, la neutropenia febril, y en este grupo también podemos incluir al síndrome de lisis tumoral, están dentro del grupo de las urgencias oncológicas secundarias al tratamiento instaurado. Si bien todas estas son las más importantes o tradicionalmente descriptas, también existen otras, como ser a nivel neurológico las metástasis cerebrales, el estatus epiléptico, la encefalitis límbica. A nivel torácico puede presentarse hemoptisis masiva, a nivel abdominal hemorragias, perforación, obstrucción o alteraciones secundarias al tratamiento, ya sea radioterápico o con citostáticos. Ciertos trastornos hematológicos como ser sangrados por coagulopatía o hiperviscosidad. Para terminar, me gustaría aclarar que si bien no se describe habitualmente dentro de lo que son las urgencias oncológicas, el dolor es una entidad sumamente importante en los pacientes oncológicos que causa también un deterioro agudo de su estado de salud y por lo tanto debe ser tratado de forma enérgica y efectiva. El síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncológica metabólica que se produce por la destrucción masiva de células tumorales y la consecuente liberación de todo su contenido hacia la circulación sistémica, superando la capacidad de filtrado o clearance renal. Generalmente se produce luego del inicio del tratamiento quimioterápico, sobre todo en pacientes con linfomas de alto grado o leucemia linfoblástica aguda, pero también puede darse en otro tipo de tumores, sobre todo en aquellos que tienen un alto grado de proliferación celular, en tumores con masas relativamente extensas o en aquellos tumores que tienen alta sensibilidad a los citotóxicos. Si bien lo más frecuente es que se produzca luego del inicio de tratamiento quimioterápico, también se puede producir, aunque con menor frecuencia, luego del tratamiento con corticoides, radioterapia, hormona o inmunoterapia. De hecho, también debe tenerse en cuenta que en algunos casos puede darse incluso de forma espontánea, sobre todo en los pacientes que, como hablamos anteriormente, tienen neoplasias con alto grado de proliferación o con masas tumorales muy extensas. El síndrome de lisis tumoral tiene una morbilidad y una mortalidad significativa. Por eso es sumamente importante el reconocimiento temprano de esta entidad y el tratamiento adecuado. Pero además es fundamental poder identificar cuáles son los pacientes que tienen moderado o alto riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral, porque en esos pacientes debemos instaurar un tratamiento profiláctico o preventivo. Las sustancias que se liberan como consecuencia de la lisis de las células tumorales son potasio, fósforo,
y los ácidos nucleicos que, como consecuencia de su catabolismo, van a generar un aumento en la concentración del ácido úrico o hiperuricemia. Por lo tanto, las manifestaciones analíticas o de laboratorio del síndrome de lisis tumoral van a ser hipercalemia, hiperfosfatemia con la consecuente hipocalcemia secundaria e hiperuricemia. La hiperfosfatemia y la hiperuricemia fundamentalmente van a ser las causantes de la manifestación clínica más importante del síndrome de lisis tumoral, que es la insuficiencia renal aguda. En cuanto a la hipercalemia, clínicamente se va a manifestar por debilidad muscular, calambres, parestesias y en los casos más severos, arritmias cardíacas. La hiperfosfatemia se va a manifestar con náuseas, vómitos, diarrea, en los casos más severos, convulsiones, también arritmias cardíacas, y la precipitación de cristales de calcio a nivel de los túbulos renales, que es lo que genera finalmente el fallo renal. La hipocalcemia se asocia clínicamente a espasmos musculares, parestesias, tetania, alteraciones neurológicas, convulsiones y a nivel cardíaco, prolongación del QT con exacerbación de ciertas arritmias. Y por último, la hiperuricemia, que clínicamente se manifiesta con náuseas, vómitos, diarrea y la insuficiencia renal aguda, que va a ser no solo secundaria al depósito de cristales a nivel tubular, sino también por vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo a nivel renal. Todas estas alteraciones metabólicas del síndrome de lisis tumoral van a ser causa de las manifestaciones clínicas que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, teniendo en cuenta la fisiopatología de lo que explicamos anteriormente, las manifestaciones clínicas más características del síndrome de lisis tumoral van a ser el desarrollo de insuficiencia renal aguda, la presentación con arritmias cardíacas, con el riesgo de muerte súbita, y las convulsiones. Para el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral, el sistema más aceptado es la clasificación de Cairo-Bischoff en su versión de 2004, en la cual se tienen en cuenta criterios analíticos o de laboratorio y criterios clínicos. Dentro de los criterios analíticos se encuentra la hipercalemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, y dentro de los criterios clínicos la presencia de compromiso renal con una creatinina mayor o igual a 1,5 veces por encima del límite superior normal, compromiso cardíaco con arritmias o muerte súbita o compromiso neurológico con convulsiones. Esta clasificación lo que hace es diferenciar el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral de laboratorio o analítico, que se hace con la presencia de 2 o más de los criterios analíticos que se hayan presentado entre los 3 días previos y los 7 días posteriores al inicio del tratamiento. Y por otro lado, el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral clínico, en el cual tiene que haber diagnóstico de síndrome de lisis tumoral analítico más 1 o más de las consecuencias clínicas que no sean atribuibles a otras causas, dentro de ellas el agente terapéutico utilizado. La estratificación del riesgo en el síndrome de lisis tumoral es fundamental para determinar cuáles son los pacientes que tienen riesgo intermedio o alto de desarrollar este síndrome y por lo tanto cuáles son los pacientes que debemos tratar de forma preventiva. Si bien existen muchos sistemas de clasificación y estratificación, a modo de resumen vamos a hablar sobre algunas de las características más importantes que definen el riesgo intermedio o alto de desarrollo de este síndrome. Y estas son los tumores con alto grado de proliferación celular, los tumores con alta fracción de crecimiento, como ser el linfoma no-Hodgkin tipo Burkitt, linfoma no-Hodgkin de alto grado, difuso de células B grandes, linfoblástico, anaplásico, las neoplasias hematológicas en las cuales existe leucocitosis mayor a 50.000 o una LDH 2 veces por encima del valor máximo normal, en las grandes masas tumorales mayor a 10 centímetros de diámetro, en los tumores sólidos pero con alta quimiosensibilidad. En estos tumores el riesgo suele ser intermedio, como ser el neuroblastoma, los tumores de células germinales o el carcinoma pulmonar de células pequeñas.
Y por otro lado, los pacientes que presentan hiperuricemia o insuficiencia renal previa al inicio del tratamiento. La hipercalcemia es la urgencia oncológica metabólica más frecuente. Se asocia con mayor frecuencia al mieloma múltiple, el cáncer de pulmón, de mama y de riñón. Hablamos de hipercalcemia cuando existe una concentración sérica de calcio total mayor a 10 miligramos por decilitro o un calcio iónico mayor a 5.6 miligramos por decilitro. De acuerdo al valor, podemos clasificar la hipercalcemia en leve, moderada o severa. Leve cuando el calcio total se encuentra entre 10 a 12 miligramos por decilitro o un calcio iónico entre 5.6 a 8. Moderada cuando el calcio total se encuentra entre 12.1 a 14 o un calcio iónico entre 8.1 a 10. Y severa cuando el calcio total es mayor a 14 o el calcio iónico mayor a 10 miligramos por decilitro. Existen fundamentalmente 4 mecanismos que son los responsables de la hipercalcemia de malignidad. El más frecuente y el más importante de todos ellos es la producción por parte del tumor de una proteína vinculada a la paratormona. Esta proteína lo que hace es unirse al receptor de PTH y desencadenar sus acciones. Este mecanismo es responsable del 80% de la hipercalcemia en los pacientes oncológicos. En segundo lugar, otro de los mecanismos es el aumento de la actividad osteoclástica local. Esto es responsable del 20% de la hipercalcemia de malignidad y se produce por la liberación de factores estimulantes de osteoclastos por parte del tumor. Otro de los mecanismos mucho menos frecuentes, que es menor al 1%, es la producción por parte del tumor de 1,25 de hidroxivitamina D o calcitriol, que lo que hace es aumentar la absorción intestinal de calcio. Este es el mecanismo característico de los linfomas. Y por último tenemos la producción de PTH ectópica, que es extremadamente infrecuente. La hipercalcemia se manifiesta a nivel neurológico, inicialmente con síntomas como la debilidad muscular, fatiga, hiporreflexia, apatía y, en los casos más severos, trastornos del comportamiento, estupor y puede llegar incluso al coma. A nivel cardiovascular, uno de los efectos más importantes es el acortamiento del QT, que puede predisponer a ciertas arritmias. A nivel gastrointestinal se manifiesta con síntomas como anorexia, náuseas, vómitos, constipación e ilio, y a nivel renal se manifiesta con poliuria, polidipsia, genera depresión de volumen, insuficiencia renal y nefrolitiasis. La compresión medular de origen tumoral se produce en el 5% de los pacientes con cáncer. Es la segunda complicación neurológica en los pacientes con neoplasias luego de las metástasis cerebrales. Generalmente es una manifestación de un cáncer metastásico avanzado, aunque es importante tener en cuenta que en un 21% de los casos puede presentarse como la manifestación inicial. Los tumores que se asocian con mayor frecuencia son, en este orden, el cáncer de mama, pulmón, linfoma, próstata, mieloma, riñón y algunos sarcomas. Se observa con mayor frecuencia afectando la columna dorsal en un 70%, seguido por afectación a nivel de la columna lumbar en un 20% y por último un 10% con afectación a nivel de la columna cervical. El mecanismo de compresión medular tumoral más frecuente se da por la diseminación hemática al cuerpo vertebral. Esto se produce en un 85% de los casos, en los cuales el tumor o los fragmentos óseos pueden alcanzar el espacio epidural y ocasionar la compresión medular. Otro de los mecanismos menos frecuentes es la invasión tumoral directa, que se da en el 10% de los casos, en el cual la extensión de una masa tumoral paraespinal a través del foramen epidural es lo que genera la compresión medular. Esto se puede ver, por ejemplo, en los linfomas no Hodgkin.
El síntoma inicial en el 70 al 90% de los casos es el dolor, que antecede siempre en días e incluso meses al cuadro neurológico. El déficit motor es el segundo síntoma más común y usualmente precede a los hallazgos sensitivos. La disautonomía es generalmente más tardía. Por lo tanto, la sospecha precoz en un paciente con antecedentes de alguna neoplasia que se presenta con un dolor súbito a nivel de la columna vertebral es muy importante para llegar a un diagnóstico y poder realizar un tratamiento precoz para evitar las consecuencias muchas veces irreversibles de este síndrome. Para el diagnóstico, la resonancia magnética es el estudio de elección y siempre debe solicitarse de toda la columna vertebral, no solamente del segmento al cual se atribuye la presentación clínica, ya que en un alto porcentaje existen lesiones múltiples. El síndrome de la vena cava superior se produce por la obstrucción mecánica del flujo de la vena cava superior que concentra el drenaje venoso de la cabeza, cuello, miembros superiores y de la región superior del tórax. Puede desarrollarse rápidamente o gradualmente cuando el vaso es comprimido extrínsecamente, invadido o trombosado por procesos del mediastino superior, habitualmente malignos, ya sean conglomerados ganglionares mediastinales o tumores primarios. El cáncer de pulmón y el linfoma no-Hodgkin son la principal causa del síndrome de la vena cava superior, seguidos por enfermedades metastásicas, tumores germinales y timoma. El síntoma más frecuente es la disnea, seguida por la sensación de embotamiento o plenitud en la cabeza, el edema facial y de los miembros superiores, tos, dolor torácico, disfagia, estridor e ingurgitación de las venas del cuello y del tórax. Para el diagnóstico, el estudio de elección es la tomografía computada con contraste endovenoso. Antes de hablar del tratamiento, vamos a rever algunos conceptos importantes. Si bien el síndrome de la vena cava superior siempre fue considerado como una urgencia oncológica que requería un rápido inicio de su tratamiento, actualmente se sabe que este síndrome se establece generalmente de forma gradual y raras veces los pacientes tienen complicaciones inmediatas que puedan poner en peligro su vida. Por otro lado, teniendo en cuenta que muchas veces este síndrome se presenta como la manifestación inicial de una neoplasia, exceptuando los casos en los que hay obstrucción de la vía aérea donde debemos realizar un tratamiento urgente, en los demás casos debemos priorizar la toma de muestra para poder establecer el diagnóstico mediante un estudio histopatológico antes del inicio del tratamiento, ya sea con corticoides o radioterapia, ya que una vez iniciado el tratamiento puede complicar el establecimiento del diagnóstico. Por lo tanto, el tratamiento fundamentalmente consiste en la administración de corticoides, radioterapia, en lo posible luego de la toma de biopsia, como hablamos recién, quimioterapia en algunos casos y, en los casos que no responden al tratamiento, a veces es necesario la colocación de un stent. Modo de conclusión final, el tratamiento actual del síndrome de la vena cava superior está más apuntado al tratamiento de la enfermedad específica y solamente en casos excepcionales se debe iniciar sin un diagnóstico certero. El derrame pericárdico se produce en el 20% de los pacientes con cáncer. Los tumores que se asocian con mayor frecuencia son el cáncer de pulmón, de mama, esófago, melanoma, linfoma y la leucemia. Y la complicación más grave del derrame pericárdico es el desarrollo de taponamiento cardíaco, que se caracteriza por un aumento de la presión intrapericárdica con compromiso de las cavidades cardíacas, disminución del retorno venoso, disminución del volumen de fin de diástole y por ende disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial. El desarrollo de compromiso hemodinámico en el derrame pericárdico va a depender, por un lado, de la cantidad de líquido que se acumule y por otro lado, de la velocidad con que esto se produzca. Si el derrame se instaura de forma rápida, la acumulación de 200 mililitros
puede producir trastornos hemodinámicos. En cambio, si la instauración es más lenta, el derrame puede alcanzar los 2.000 mililitros sin generar compromiso hemodinámico significativo. En el derrame pericárdico maligno, generalmente la evolución es subaguda. Las manifestaciones clínicas del derrame pericárdico son la disnea, el dolor de pecho y la taquicardia. La evaluación del signo de Kussmaul, que es el aumento de la presión venosa yugular o ingurgitación yugular durante la inspiración, y sobre todo la evaluación del pulso paradojal, se utilizan para determinar la existencia o no de compromiso hemodinámico. El diagnóstico de pulso paradojal se hace cuando existe una caída mayor a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica durante la inspiración, y esto se explica fisiopatológicamente por la competencia que existe entre las cavidades derechas e izquierdas debido a la limitación del espacio que plantea la presencia del líquido pericárdico. Por lo tanto, la dilatación de las cavidades derechas durante la inspiración va a llevar aparejado una disminución de la distensión de las cavidades izquierdas, por lo tanto, una reducción del volumen diastólico izquierdo, y de esa forma va a hacer que la presión arterial sistémica caiga más que lo habitual durante la inspiración. En el taponamiento cardíaco se describe la tríada de Beck, que se caracteriza por ruidos cardíacos hipofonéticos, hipotensión y aumento de la presión venosa yugular. En el derrame pericárdico podemos observar ciertas alteraciones electrocardiográficas, como ser la disminución de voltaje o la alternancia eléctrica, como podemos ver en la imagen, que se debe al movimiento basculante y periódico del corazón dentro del derrame. El estudio de elección en el derrame pericárdico es el ecodoppler cardíaco, que permite no solo detectar la presencia y determinar el volumen del derrame, sino también evaluar si existe o no compromiso hemodinámico. Como podemos ver en la foto, la compresión de las cavidades derechas o la ausencia del colapso de la vena cava inferior. El derrame pericárdico maligno que produce taponamiento cardíaco es una urgencia oncológica que debe tratarse con una pericardiocentesis de urgencia, y para el tratamiento a largo plazo debe considerarse la realización de una ventana pleuropericárdica para evitar las recidivas. La hipertensión intracraneal como urgencia oncológica se produce mayormente como consecuencia de las metástasis cerebrales, no solo por el efecto de masa que generan las metástasis en sí, sino también por el edema vasogénico que las rodea y a veces el sangrado secundario. Cuando la presión intracraneal es muy alta, hay riesgo de herniación. Los tumores malignos que con mayor frecuencia generan metástasis cerebrales son el cáncer de pulmón, de mama y el melanoma, que a su vez es el que con mayor frecuencia da metástasis múltiples. En cuanto a la localización, en el 75% de los casos las metástasis se ubican en el parénquima cerebral y el resto en las meninges. De estas, el 80% asienta en los hemisferios cerebrales, el 15% en el cerebelo y 5% en el tronco. La cefalea es el síntoma más frecuente, se presenta en el 50% de los casos, y otros síntomas incluyen náuseas, vómitos, déficit focal, convulsiones y alteraciones del estado de conciencia. Para el diagnóstico se utiliza la tomografía con contraste endovenoso o la resonancia magnética, que es el estudio de elección. Para terminar, si bien no es el objetivo de esta clase profundizar sobre este tema, vamos a definir algunos conceptos importantes. La neutropenia febril se produce como consecuencia del tratamiento quimioterápico citotóxico que afecta la mielopoiesis. Hablamos de neutropenia cuando existe un recuento absoluto de neutrófilos menor a 1500 o 1000 células, de acuerdo a las series. Neutropenia severa es cuando existen menos de 500 neutrófilos, y neutropenia profunda es cuando el recuento es menor a 100. El riesgo de infección aumenta significativamente en la neutropenia severa o profunda y en la neutropenia prolongada, que es cuando se extiende por más de 7 días.
Es importante saber que en el 80% de los casos las infecciones se producen por la propia flora endógena del paciente. La quimioterapia produce lesión de las barreras mucosas y del sistema inmune, lo cual permite la translocación bacteriana hacia la circulación sistémica de bacterias endógenas de la flora gastrointestinal. Esta es la causa más común de neutropenia febril. Otras causas involucran las obstrucciones del sistema linfático, de la vía biliar, gastrointestinal o urinaria causadas por los tumores. Las bacterias son, por mucho, la causa más frecuente de neutropenia febril. Son responsables de un 85-90% de los casos. En el 60% se da por bacterias gram positivas, como ser el Staphylococcus epidermidis, aureus, Streptococcus betemolítico, viridans y el Enterococcus fecalis. En el 30% está asociado a bacterias gram negativas, sobre todo Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, y en el 5% por anaerobios, como ser el Bacteroides fragilis y el Clostridium. Las micobacterias son causa poco frecuente de neutropenia febril. En cuanto a los hongos, las especies de Cándida son las causas más frecuentes. El riesgo de infección por hongos se incrementa con la duración y la severidad de la neutropenia, el uso prolongado de antibióticos y el número de ciclos de quimioterapia. Los virus son causa poco frecuente de neutropenia febril. Otro dato importante es que los signos y síntomas de infección en estos pacientes pueden estar ausentes o ser mínimos. Solamente en el 30% de los pacientes se identifica un foco infeccioso evidente. Es importante en estos pacientes poder identificar cuáles son los que tienen alto riesgo de complicaciones. Esto se hace teniendo en cuenta ciertas variables clínicas y de laboratorio, y existen también algunos scores que pueden ayudar, como ser el score MASC y CISNE. Lo más importante en cuanto a la neutropenia febril es entender que se debe iniciar un tratamiento antibiótico empírico de forma urgente en los primeros 60 minutos, ya que en estos pacientes las infecciones pueden evolucionar muy rápidamente.